Paz a vos, amada iglesia, el Señor los bendiga grande y poderosamente en este hermoso y precioso día. Les habla su hermana en Cristo, Liliana Martínez, desde este bello país, Colombia. Y bueno, amados hermanos, continuando con estos temas preciosos, con el eslogan, ¿cómo me mira Dios a mí? Y hoy nos ha correspondido un tema precioso, un tema para reflexionar, un tema para analizar, que se titula ¿Puedo encontrar gracia y misericordia en mi angustia? Así que vamos a orar, amados hermanos, para que sea el Señor ministrando nuestros labios. Amantísimo y buen Padre Celestial, tú que todo lo ves y que todo lo puedes, Señor, hoy venimos ante tu presencia, al trono de la gracia, Señor, al lugar más alto, Señor, a tus pies, Señor, para que tú nos des la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento, Señor, para poder comprender tu palabra, Señor, para que sea de edificación, Señor, para estos tus siervos, Señor, para tu rebaño, Señor, que tu palabra sea comprendida, Señor, porque para ti es la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amados hermanos, el texto base para este tema precioso lo vemos en Hebreos en el capítulo 4 en el verso 16 y la palabra del Señor dice así. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Amados hermanos, la reflexión, la descripción para este tema es que debemos acercarnos confiadamente. Debido a que tenemos un sumo sacerdote que es omnipotente, misericordioso, podemos acercarnos confiadamente a su trono. Hacernos creer que no tenemos acceso a esto es una estrategia del enemigo. Algunas veces el enemigo quiere hacernos pensar que Jesús es inaccesible, tal vez alentándonos a acercarnos a María o a los santos en vez de a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Algunas veces el acusador quiere que pensemos en Jesús como alguien que no puede ayudarnos y como alguien que se sienta en un trono en el cielo. Cuando nos acercamos podemos alcanzar misericordia y hallar gracia, hermanos. Esto es obtener lo que no merecemos cuando necesitamos oportuno socorro. Confiadamente no significa con orgullo, arrogancia o presunción. Confiadamente significa que podemos ver constantemente. Confiadamente significa que podemos ver sin reserva. Confiadamente significa que podemos ver libremente, sin palabras elegantes. Confiadamente significa que podemos venir con confianza. Confiadamente significa que debemos venir con perseverancia. Hermanos, el trono de Dios es el trono de la gracia. Cuando nos acercamos podemos alcanzar ¿qué? Misericordia, ¿verdad? Esto es no obtener lo que merecemos y hallar gracia. Esto es obtener lo que no merecemos cuando necesitamos un oportuno socorro. Hermanos, los rabinos antiguos enseñaban que Dios tenía dos tronos, uno de misericordia y uno de juicio. Ellos decían esto porque sabían que Dios era ambas cosas, misericordioso y justo, pero no podían conciliarse estos dos atributos de Dios. Pensaban que tal vez Dios tenía dos tronos para mostrar los dos aspectos de su carácter. En un trono mostraba su juicio y en el otro trono mostraba su misericordia. Pero aquí, a la luz de la obra terminada de Jesús, vemos a la misericordia y al juicio reconciliados en un solo trono de gracia. Recuerde que la gracia no ignora la justicia de Dios, opera en cumplimiento de la justicia de Dios a la luz de la cruz y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, afortunadamente Dios provee socorro nuestros tiempos de necesidad. No hay petición demasiado pequeña, porque Él quiere que por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones.
Una cosa es afirmar que confiamos en Dios y otra cosa muy distinta demostrarlo con obras. Por ejemplo, hace mucho que en las monedas y los billetes estadounidenses figura la frase "en Dios confiamos", entre comillas. En 1956, el Congreso de Estados Unidos aprobó el decreto que la convertía en su lema nacional. No obstante, resulta irónico que mucha gente, tanto de ese país como de todo el mundo, confíe más en el dinero y las riquezas que en Dios. En Lucas, en el capítulo 12, entre los versos 16 y 21, describe: y dijo la parábola a ellos diciendo: de un hombre rico bien fructificó la región, y consideró dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Pues no tengo dónde juntar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y mayores edificaré, y juntaré allí todo el trigo y los bienes míos. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes yacientes para años, muchos. Descansa, come, bebe y goza. Y díjole Dios: necio, esta noche tu alma perderá en ti. ¿Y lo más que has preparado, para quién será? Pregunta. Y en el verso 21 dice: y así el que atesora para sí y no para Dios, enriquece. Amados hermanos, de los cristianos verdaderos se requiere más que la simple afirmación que confiamos en Jehová. Tal como la fe sin obras es muerta, la afirmación de ese tipo carecerá también de significado si no la respaldamos con nuestros actos. En Santiago capítulo 2, verso 26, pues así como el cuerpo sin espíritu es muerto, así también la fe sin obras es muerta. Amados hermanos, ¿cómo dar estos 3 pasos en tiempos de angustia? Cuando perdemos el empleo o los ingresos son escasos o viene alguna enfermedad, en estos tiempos críticos los cristianos están sometidos a las mismas presiones, tanto económicas como de salud. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 1, dice: y esto conoce, que en los últimos días sobrevendrán tiempos pasados. Hermanos, por tanto, puede ser que perdamos súbitamente el empleo o la salud, que nos quede más remedio que trabajar y esperar en Dios. Trabajar horas largas por un salario muy bajo. En tales circunstancias, quizás se nos haga difícil proveer para los nuestros. En 1 de Timoteo, en el capítulo 5, en el verso 8, describe la palabra: si alguno a los propios y máximamente a los domésticos no provee, la fe ha negado y es más que un infiel malo. Hermanos, ¿está dispuesto el Dios Altísimo a ayudarnos en estos momentos? Sin duda alguna, claro. Jehová no nos resguarda de los problemas de la vida en este sistema de cosas, pero si confiamos en Él, las palabras en el Salmo 46, uno dice: la paz mesiánica para el fin, para los hijos de Coré, para los acercados del Dios nuestro, del refugio, la fuerza, el ayudador en las tribulaciones. Las más que nos ha hallado sobremanera. Hermanos, se cumplirá en nuestro caso. Dios es para nosotros refugio, fuerza, una ayuda que puede hallarse prontamente durante las angustias. Ahora bien, preguntamos: ¿cómo podemos demostrar que confiamos plenamente en Jehová cuando atravesamos dificultades? Un modo de demostrar nuestra confianza en Jehová es dirigirnos a Él en oración. Pero preguntamos: ¿qué pediremos? Cuando afrontamos los problemas económicos o de salud, necesitamos más que nunca ¿qué? Sabiduría y práctica. Así que pidamos a Jehová fervientemente su palabra, que nos da la garantía. Si alguno de ustedes tiene deficiencia en cuanto a la sabiduría, que siga pidiendo a Dios, porque Él da generosamente a todos y echa sin cesar y le será todo. En Santiago, en el capítulo 1, en el verso 5,
Si a fin de tomar decisiones acertadas rogamos a Jehová que no nos conceda sabiduría, claro, Él nos da la sabiduría. Él nos da la facultad de emplear el conocimiento, el entendimiento, el discernimiento para poder entender, acercarnos al trono de la gracia. En la angustia, cuando podemos levantar nuestras manos, cuando podemos humillarnos ante Él con un corazón constricto. Hermanos, nuestro amoroso Padre Celestial nos asegura que escuchará tales ruegos, pues siempre está dispuesto a enderezar las sendas de quienes confían en Él con todo el corazón. En el Salmo 65, verso 2 dice: escucha mi oración, vendrá toda carne. En Proverbios 3:5 al 6, está confiado de todo tu corazón en Dios y en tu sabiduría. No te exaltes. Para todos tus caminos concede que entenderá y enderezará tus caminos. Hermanos, de otra manera de demostrar que confiamos en Jehová es recurrir al consejo de su palabra. Los sabios recordatorios que se hallan en la Biblia han resultado muy fidedignos. En el Salmo 93:5 dice: tus testimonios se han confirmado sobremanera a tu casa. Conviene santidad, Señor, la largura de mis días. Hermanos, aunque se completó más de 1900 años atrás, este libro de inspiración divina nos ofrece consejos confiables y nos aporta el discernimiento necesario para resistir mejor las presiones, bien sea económicas o de salud. Aquí vamos con varios ejemplos. Primer ejemplo. El sabio rey Salomón observó hace mucho: dulce es el sueño del que rinde servicio, sin importar que sea poco o mucho lo que coma, pero la abundancia que pertenece al rico no le permite dormir. Así lo vemos en Eclesiastés, capítulo 5, verso 12. Dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no le deja dormir la abundancia. Hermanos, reparar, limpiar, mantener, proteger nuestras posesiones requiere tiempo y dinero. Por tanto, cuando nos encaramos a la pérdida del empleo o de salud, pudiéramos aprovechar la ocasión para plantearnos nuestro estilo de vida, preocuparnos, distinguir entre las necesidades y los deseos, a fin de reducir la ansiedad. Tal vez sea prudente efectuar algunos cambios. Por ejemplo, ¿sería posible que simplificáramos nuestra vida? Quizá mudarnos a una casa más pequeña o desprendiéndonos de propiedades innecesarias. En Mateo, en el capítulo 6, en el verso 22 dice: lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo el cuerpo estará lleno de luz. Ejemplo 2. En el Sermón del Monte, Jesús aconsejó: dejen de inquietarse respecto a su alma en cuanto a qué comerán o qué beberán, o respecto a su cuerpo en cuanto a qué se pondrán. Así lo vemos en Mateo capítulo 6, verso 5. Dice: por tanto os digo, que no nos afanéis por nuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Preguntamos, hermanos, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús sabía que es natural que los seres humanos imperfectos nos preocupemos por tener cubiertas las necesidades básicas. Preguntamos, ¿cómo entonces podemos dejar de inquietarnos por ellas? Buscando primero el reino y la justicia de Dios, añadió Jesús, sin importar los problemas que nos sobrevengan, hemos de seguir dando prioridad en la vida, la adoración a Jehová. Si hacemos, nuestro Padre Celestial nos añadirá todo lo que satisfaga las necesidades diarias. De un modo u otro encargará de que todo salga bien. En Mateo, en el capítulo 6, en el verso 33 dice:
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se te serán añadidas. Ejemplo 3. Jesús ofreció este otro consejo en Mateo capítulo 6, verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Hermanos, ¿no es prudente preocuparse demasiado por el mañana? Pudiera depararnos seguir con humildad los consejos de la santa palabra que encontramos. Es lo más importante. Y no inquietarnos por el mañana nos permitirá evitar la preocupación excesiva. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, entre los versos 6 y 7, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, cuando nos hallamos en apuros económicos y de salud, también podemos demostrar que confiamos en Jehová buscando información en las publicaciones del esclavo fiel y discreto. Mateo capítulo 24, verso 45. ¿Quién es pues? Pues el siervo fiel y el prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el aliento a tiempo. Hermanos, cuando nos afligen los problemas de salud, ¿es realista confiar en Jehová cuando sufrimos una enfermedad grave? Por supuesto que sí. Jehová se interesa por los siervos suyos que atraviesan esta situación. Más aún, está deseoso de ayudarlos. Pensemos, por ejemplo, en el rey David. Es posible que él mismo sufriera alguna grave dolencia cuando, refiriéndose a alguien justo que había caído enfermo, escribió: Jehová mismo lo sustentará sobre diván de enfermedad. Ciertamente cambiarás toda su cama durante su enfermedad. Salmo capítulo 1, versos 1, 3, 7 y 8. Bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo, lo librará Jehová. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad, reunidos murmurarán contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí pensarán mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él. Y él cayó en cama, no volverá a levantarse. David siguió manifestando una firme confianza en Dios y finalmente recobró su padecimiento. ¿Y nosotros? Preguntamos, ¿cómo podemos demostrar que confiamos en Dios cuando nos afligen los problemas de salud? Una manera de demostrar confianza en Jehová cuando sufrimos enfermedades es rogándole que nos ayude a aguantar, así como a aplicar la sabiduría, la práctica, para determinar con realismo qué nivel de salud podemos alcanzar dentro de nuestras circunstancias. En Proverbios, en el capítulo 3, en el verso 21, dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo. También podremos pedirle paciencia y aguante para sobrellevar las dolencias, y sobre todo que nos da las fuerzas para seguir leales a Él y no desequilibrarnos, prescindiendo de todo lo que pueda ocurrir. En Filipenses 4:13 hay una porción de la palabra que amo, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aún más importante que conservar nuestra vida ahora es mantenernos íntegros ante Dios. Si lo hacemos, el gran remunerador nos otorga vida y salud perfectas por toda la eternidad. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios y crea que le hay y es galardón a los que le buscan. Hermanos, nuestra confianza en Jehová también nos impulsa a recurrir a la guía práctica que nos ofrece su palabra, la Biblia. Los principios que en ella encontramos nos ayudan a tomar decisiones prudentes en lo que nos respecta a ello. ¿Cuáles son esas decisiones prudentes? ¿El tratamiento médico?
Por ejemplo, sabemos que en las Escrituras condenan la práctica del espiritismo, así que rechazamos todo procedimiento y diagnóstico o tratamiento relacionado con él. En Gálatas, en el capítulo 5, entre los versos 19 y 21, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amados hermanos, en Deuteronomio capítulo 18, entre los versos 10 y 12 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación con Jehová. Cualquiera que estas cosas y estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. He aquí otro exponente de la fidedigna sabiduría. Cuando es inexperto, pone fe en toda palabra, pero el sagaz considera sus pasos. Proverbios 14:15. Hermanos, por consiguiente, cuando pensamos en qué tratamiento médico seguir, es aconsejable que en vez de poner fe en toda la palabra, busquemos información confiable. Está en vuestro juicio. Nos ayudará a evaluar las opciones con cuidado y tomar una decisión bien fundada. En Tito, en el capítulo 2, en el verso 12, dice: cuando persiste una debilidad carnal, en mi carne nada bueno mora, escribió el apóstol Pablo. En Romanos 7:18. Él sabía por experiencia lo difícil que puede resultar la lucha contra los deseos y las flaquezas de la carne imperfecta. Sin embargo, también confiaba en que allí podía salir airoso. En 1 de Corintios, en el capítulo 9, entre los versos 26 y 27, describe: así que yo en esta manera corro, y como la aventura de esta manera peleo, y como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, y no sea habiendo sido para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, ¿de qué forma?, preguntamos. Confiando plenamente en Jehová. Por esta razón pudo decir: hombre desdichado que soy. Y pregunta: ¿quién me librará del cuerpo que está padeciendo esta muerte? Y se manifiesta, gracias a Dios, mediante Jesucristo nuestro Señor. Romanos capítulo 7, versos 24 y 25. Y en nuestro caso nosotros también tenemos que combatir las debilidades de la carne, hermanos, de esa carne imperfecta. Y mientras lo hacemos es más fácil perder la confianza, llegar a convencernos que jamás triunfaremos. Pero Jehová nos ayudará, sí, tal como Pablo, confiamos de verdad en Él y no en nuestras propias fuerzas. Cuando una debilidad carnal persiste, podemos demostrar que confiamos en Jehová elevando nuestras súplicas sinceras. Tenemos que pedirle y hasta implorarle la ayuda de su Santo Espíritu. En Lucas, en el capítulo 11, en el verso del 9 al 13, dice: y os digo, pedid y os dará, buscad y os hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Padre de vosotros, si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? ¿O si el pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo de Él a los que se lo piden? Concretamente podemos rogarle que nos dé autodominio, el cual forma parte del fruto de su Espíritu. Hermanos, en Gálatas, en el capítulo 5, entre los versos 22 y 23, lo describe, y podemos hacer sin reincidimos jamás. Nos rendimos,
No nos cansemos. Nunca vayamos a hacer algo que no nos conviene, hermanos. Hagámoslo todo con humildad a nuestro Señor Jesucristo. Él es misericordioso. Pidámosle perdón, ayuda. Jehová nunca rechazará ni despreciará un corazón que está quebrantado o aplastado por el peso de una conciencia culpable. Si le dirigimos nuestras súplicas con un corazón constricto, sincero, Jehová nos dará las fuerzas necesarias para resistir las tentaciones. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con toda acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amados hermanos, podemos buscar la respuesta a la pregunta de cómo ve Dios la debilidad con la que estamos luchando. Reflexionar en el punto de vista de que Jehová al respecto reforzará nuestro deseo de agradarle. De este modo llegaremos a compartir su sentir y a odiar lo que él odia. En el Salmo 97, en el verso 10 dice: los que amáis a Jehová aborreced el mal y guarda las almas de sus santos, de la mano de los impíos lo librará. Hermanos, de otro modo de demostrar confianza a Jehová es solicitar la ayuda de los ancianos de la congregación, nombrados por el Espíritu Santo de Dios. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hermanos, al fin y al cabo, estas dádivas en los hombres contribuyen un instrumento de Jehová, mediante Cristo, utiliza para proteger y cuidar a sus ovejas. En Efesios, en el capítulo 4, entre los versos 7, 8, 11 y 14, dice: pero a cada uno de vosotros fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. En el verso 11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. En el verso 12 dice: a fin de perfeccionar a los santos para toda buena obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En el verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y a la estatura y a la plenitud de Cristo. En el verso 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de los hombres para engañar, que empleen con astucia las artimañas del enemigo. Hermanos, por supuesto hay que admitir que quizá no sea nada fácil pedir ayuda para vencer una debilidad. Pudiéramos sentirnos avergonzados, temorosos de que se rebaje el concepto de los ancianos. Tiene para nosotros, pero no hay duda de que estos hombres maduros en sentido espiritual nos respetarán por haber tenido el valor de solicitar ayuda. Además, los ancianos se esfuerzan por tratar al rebaño reflejando las cualidades de Jehová, sus consejos prácticos y alentadores, junto con las enseñanzas que procede de la palabra de Dios. Pues ser justo de lo que necesitamos para fortalecer nuestra resolución a tal grado que superemos la debilidad en cuestión. En Santiago, en el capítulo 5, entre los versos 14 y 16, describe: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Pregunta. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, úngelo con aceite en el nombre del Señor. En el verso 15 dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. En el verso 16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Hermanos, no olvidemos que Satanás sabe que le queda poco tiempo. En Apocalipsis capítulo 12, verso 12 dice: por lo cual alegraos cielos y que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo se ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Hermanos, él procura emplear la futilidad de la vida y de este mundo para desanimarnos y lograr que nos rindamos. Tengamos plena confianza en lo que expresa el pasaje de Romanos 8:35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni nada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Antes que todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús nuestro Señor nuestro. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, preguntamos. ¿La tribulación o la angustia, o la persecución o el hambre o la desnudez? Hermanos, al contrario, de todas estas cosas estamos saliendo completamente victoriosos mediante el que nos amó, porque estoy convencida de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni gobiernos, ni cosas aquí ahora, ni cosas por venir, ni poderes, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra creación podrá separarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Hermanos, qué gran manifestación de confianza en Jehová. Sin embargo, esta confianza es más que un simple sentimiento. Tiene que ver con las decisiones bien pensadas y tomadas en la vida diaria, hermanos. Adoptemos, por tanto, la firme determinación de confiar plenamente en Jehová en tiempos de angustia, bien sea cual sea tu angustia. En él hay consuelo cuando está angustiado. Hermanos, puede que nos sintamos desanimados porque nos pesa no haber hecho más que el servicio de Dios. Una historia de un hermano que había estado inactivo por años empezó a participar de nuevo en el ministerio del campo. Poco después enfermó de grave y terminó postrado en cama. El hermano angustiado dijo: antes, cuando podía estar activo, eludí la responsabilidad. Ahora que quiero estar activo, no puedo. Preguntamos, ¿no sería mejor hacer ahora cuando podamos en vez de preocuparnos por lo que no hicimos en el pasado? Los medio hermanos de Jesús, Santiago y Judas, no se hicieron creyentes sino hasta después de la muerte y resurrección de Jesús, aunque hubieran sentido pesar por ello. Esto no les impidió ser siervos de Dios, ni tampoco escritores bíblicos. Nunca descuide la oración, hermano. Los siervos de Dios deben orar con fervor cuando se sientan deprimidos. Las Escrituras contienen muchas oraciones fundadas en la palabra del Señor que se pronuncian en tiempo de angustia. En 1 Samuel capítulo 1 versos del 4 al 20, Ana y su oración. En el Salmo 42:8 dice: pero el día mandará Jehová y su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Hermanos, algunos pudiéramos pensar: estoy tan deprimido que me es imposible orar. En este caso, ¿por qué no considerar el ejemplo de Jonás? Cuando estaba en el vientre del pez y dijo: cuando mi alma se desmayaba dentro de mí, Jehová fue aquel a quien recordé. Entonces mi oración llegó a ti en tu santo templo. Con la voz de acción de gracias ciertamente te haré sacrificio. Lo que he prometido en voto ciertamente pagaré. La salvación pertenece a Jehová. Jonás capítulo 2 entre los versos 4 y 9. Jonás oró y Dios consoló y lo salvó.
Hermanos, recuerden que Jehová da consuelo. Pablo oró con confianza a Jehová, sabiendo que era la fuente de consuelo. El apóstol escribió: bendito sea el Dios Padre nuestro, Señor Jesucristo, el Padre de tiernas misericordias, el Dios de todo consuelo, que nos consuela en toda nuestra tribulación, para que nos podamos consolar a los que hayan en cualquier clase de tribulación mediante el consuelo con que nosotros mismos estamos siendo consolados por Dios. Segunda de Corintios capítulo 3 versos 4, 5 y 6. El Dios de todo consuelo nos consiente en la angustia, nos consiente en todo momento. La preocupación de Pablo por los corintios en el alivio llegó por medio de su compañero cristiano Tito. Este es uno de los medios por los que podemos recibir consuelo hoy. Por lo tanto, cuando nos sentimos angustiados deberíamos evitar aislarnos. Proverbios 18:1. La asociación con los compañeros cristianos es uno de los medios por los que Dios nos consuela. Pudiéramos pensar: estoy tan desanimado que no tengo fuerza necesaria para estar con mis amigos cristianos. No obstante, debemos luchar contra estos sentimientos y no privarnos del consuelo que puedan ofrecernos los compañeros de creencia. Hermanos, pidamos oración a los ancianos. Es posible que alguno de nosotros no hayamos pasado por ninguna prueba tan fuerte que nos haya sumado en una depresión grave, pero una enfermedad debilitante, la muerte del cónyuge, de otra situación crítica que puede causarnos angustia emocional. Que si eso ocurriera, no concluyamos que debemos necesariamente y estamos enfermos en sentido espiritual. Una persona deprimida puede ser muy apta para el servicio de Dios e incluso puede ayudar a otros espiritualmente. Pablo instó a los hermanos a hablar confortadamente a las almas abatidas, sin suponer que hubiera hecho algo incorrecto y estuvieran enfermas espiritualmente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 14. Aunque a veces se le relaciona la depresión con el pecado y la culpa, esto no es el caso de los que sirven a Dios con su corazón puro. Su adoración, quizá ofrecida con mucha dificultad, es aceptable a Jehová. Él los ama y les da ayuda y consuelo necesarios. En el Salmo 121 versos 1 y 3 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y no dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Así que, amados hermanos, Dios no duerme, Dios te guarda, Dios te protege, Él te ayuda. Así que vayamos confiadamente al trono de la gracia en todo tiempo, cuando estemos atribulados y cuando no estemos atribulados, en todo tiempo. Hay una frase secular que dice: ¿por qué le reclamas a Dios por cada lágrima, si no le das gracias a Él por cada sonrisa? Amados hermanos, vamos a orar. Amantísimo y buen Padre Celestial, tú que moras en las alturas y que todo lo ves y todo lo puedes, Señor, en este día precioso y hermoso venimos ante tu presencia, al trono de la gracia, Señor. Señor, hoy no venimos a pedirte nada, Señor. Hoy venimos a darte gracias, Señor, por el don de la vida. Hoy venimos a darte gracias, Señor, por todas las cosas que tú haces por nosotros, Padre eterno. Hoy venimos, Señor, a darte gracias por ese trabajo, por esa casa, por esos hijos, por ese esposo, por los hermanos de la iglesia, Señor. Te damos gracias también por esta enfermedad, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella, Señor, nos muestra su amor, Señor. Nos muestra que tenemos que acercarnos más a ti, que tenemos que depender más de ti, Señor. Enséñanos, Señor, a través de cualquier leve y momentánea tribulación, Señor, a buscar más de ti, Señor, para que tú hagas el querer como el hacer en nuestras vidas, Padre. Eres tú el Rey de Reyes y Señor de Señores, eres tú el gran yo soy. Amén. Paz a vos, amados hermanos, el Señor los bendiga grande y poderosamente en este día maravilloso. Paz.